En esta parte del programa vamos a compartir con ustedes una nota que a nosotros nos pareció que teníamos que compartirla, porque fue en todo caso un llamado de atención, o es un llamado de atención hacia lo que es el servicio de emergencia 911, con el que contamos justamente para cuando tenemos emergencias, urgencias, llamar y que el teléfono, bueno, nos brinde una solución a lo que nos viene ocurriendo, que pueden ser problemas de diversas índoles. El 911, si tú hablas con el ministro Carlos Negro, te va a decir, ante cualquier tema de estos, comunícate con el 911, el jefe de policía te va a decir eso. Pero ¿qué ocurre cuando no funciona o no tienes respuesta del 911? Esto fue lo que le sucedió a Alberto Rota. Exactamente, esto, como tú dices, Rubén, fue lo que le sucedió a Alberto Rota, un vecino que no tuvo inconvenientes en contarnos su experiencia, porque es algo real. Estuvo en ruta, vio que había ganado bovino suelto en la ruta que podría generar un accidente, y de hecho ocurrió después, hubo un accidente, y estuvo llamando en 6 ocasiones, hasta en 6 ocasiones al 911, y no obtuvo respuesta en ninguna de ellas. Nosotros habíamos compartido parte de esta información, pero sin el testimonio de la persona que lo vivió en carne propia. Exacto, Alberto Rota esa noche venía desde Lascano hacia nuestra ciudad. Esto ocurrió en ruta 15, a pocos kilómetros de aquella ciudad del norte de nuestro departamento, y en minutos antes de que ocurriera este siniestro de tránsito vio la presencia de unos 15 bovinos más o menos sobre el pavimento. Intentó comunicarse con el servicio 911, no pudo hacerlo, se comunicó con una familiar de él acá en Chuy, que también intentó, y al no poder hacer, llamaron, esa familiar de él llamó directamente a la sección de Quinta de Chuy. De ahí se llama a Rocha, al centro de control, y de ahí desde Rocha se comunican con Lascano. Pero todos esos minutos conspiraron contra lo que era la idea de Alberto Rota de evitar justamente un siniestro, porque una habitante de Lascano chocó contra un par de esos animales. Felizmente no hubo que lamentar pérdidas humanas, murieron 2 animales, pero si el servicio 911 hubiera respondido como debe ser en el momento, seguramente se podía haber evitado. Igual nos dice Alberto Rota, nos cuenta que no es la primera vez que le sucede esto, ya le ocurrió anteriormente, así que esto es un llamado en todo caso al ministro Carlos Negro para que tome cartas en el asunto y vea qué es lo que viene sucediendo con este servicio. Bueno, yo venía anoche a las 10 de la noche de Montevideo más o menos, transito siempre por ahí. Bueno, me encuentro con una tropa arriba de la ruta 15. Traté de sacar los animales arriba de la ruta como pude, los saqué. Hablamos de varios vacunos. 14 vacunos. Los saqué y estaba sin señal de internet. Ahí anduve unos kilómetros, llamé, pedí auxilio, ¿verdad? El 911 no nos respondió, después de media hora no respondió. Aparecieron después del accidente, ¿verdad? Y ya es la segunda vez que pasa esto. El año pasado fue por la ruta 9 en Castillo, que también había un equino en la ruta. También hice lo mismo, me comuniqué con una persona llamada al 911, nos comunicamos. Cuando llega el 911 llega la policía y el accidente ya también había pasado. Volcó el auto, 4 personas lesionadas. Son todo cosas evitables. Yo muy indignado, la verdad, con el 911. Pues es un teléfono que es para emergencias justamente, y se espera que la policía responda lo más rápido posible. Sí, por supuesto. Es lo que uno cuenta, ¿no? Es lo que uno puede hacer, no tenemos otra herramienta. Aparte de las propias autoridades, el propio ministro le dice, bueno, cuando usted vea algún delito, llame al 911. No, y yo tuve suerte, yo venía a 100 más o menos, y no venía coche ninguno de frente, entonces tenía buena visibilidad, ¿viste? En otro caso me lo hubiera agarrado yo también. Se enteró que después hubo un accidente en ese mismo lugar de anoche. Claro. Sí, con los mismos animales, en el mismo lugar. ¿Y este tipo de situaciones se ve a menudo, principalmente en la noche, que cuando a veces tenemos menor visibilidad? Es común. Aquí en la ruta 19 es muy común. La salida de Chuy aquí es terrible. La bajada de Lolazo, como le llamamos nosotros, es terrible. Sí, recordemos que en una época hubo muchos accidentes ahí en la bajada de Lazo, ¿no? Ahí es muy frecuente ver animales sueltos. ¿Qué es lo que falta? Falta iluminación en esta zona cercana. No voy a decir en una ruta en lo que es entre una ciudad y otra, pero acá cuando estamos cerca de, como la bajada de Lazo, cerca de la planta urbana de Chuy. Sí, ahí ya es planta urbana, ahí ya tendría que ser iluminado, hasta todas las viviendas nuevas que hay. Sí, de la ruta 15 no puede, si es plena ruta, ¿no? Estamos a 10 kilómetros de Lascano, más o menos. ¿Y qué piensa hacer si le ocurre una situación parecida ahora? ¿Insistirá con el 911 o ya de repente por ahí ver si tiene el teléfono de alguna comisaría cercana?
insistir con el 911 porque es el número más fácil que uno tiene en la memoria, ¿no? Que el que siempre lo tenemos a mano. Por ahí no fue el único que se intentó comunicar con el 911, No, sino no. que también en algún momento pidió que de Chuy se comunicara. Sí, hubo otra persona, tampoco con Lascano no lo atendieron. Llamó a la seccional Quinta, de la Quinta llamó a Rocha y de Rocha a Lascano. Ahí ya pasaron unos cuantos minutos. Media hora por lo menos hasta la hora del accidente.